quedaba sola en mi casa, en mi cuarto, en mi habitación. Yo tenía una peinadora con un espejo inmenso y ese era mi estudio de televisión. Bueno, no siempre me gustó ser periodista. Cuando era niña decía yo voy a ser o médico o periodista. Por ahí hubo una página privada que publicó que yo había raspado castellano en la universidad, es verdad, raspé castellano 1 porque era incapaz de pararme a leer lo que escribía, ¿no? Cuando, por ejemplo, te toca algo difícil, ver a alguien que está en dificultad y tienes que mantenerte duro o mejor dicho, te tienes que mantener sobrio. Pero el primer impacto fue la noticia que jamás quise dar, nunca. Cuando salgo del aire, salgo llorando. Y los compañeros me decían, es que me acuerdo y me dan ganas de llorar otra vez. Y Telesur recorre el territorio venezolano. Adriana Sibori se encuentra en Cumaná, capital del estado Sucre, y nos ofrece detalles. Te saludamos, Adriana. La siguiente acción colocó en el mercado público. Actividades comerciales de los países miembros. Déjame hacer otra. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos sintonizado. Siempre un placer trabajar para ustedes. Las comunidades para impulsar. El vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Con ustedes finalizamos este programa. Yo soy Ayrán, esto es Economía y nos vemos en una próxima oportunidad. Fíjate que desde que yo estaba en el colegio, cursando ya el liceo, como se le conoce en Venezuela, tenía absolutamente claro que quería ser periodista, pero aún más, quería ser periodista en televisión. Yo no soy periodista, pero a mí me gusta escribir. Me dice, pero estás estudiando, apenas estoy comenzando el semestre. Y él había una vacante como redactor de farándula en la revista dominical, te estoy hablando del 76, y ahí fue donde yo comencé. Practicaba hacerlo, hacía la cartelera en el colegio, hacía la cartelera cuando era el Día de la Reina de Carnaval, cuando era el Día del Árbol, yo hacía el dibujo, hacía el tema, lo pegaban en la cartelera siempre. Y me gustaba medicina, pero después como era muy mala en matemática y en química, dije no, yo voy a ser periodista. El trabajo se ha hecho porque hay más de 17 programas de talento vivo en la pantalla. Aquí se viene a trabajar. Yo comencé por el mundo de la literatura, estudiando literatura en la universidad, luego impartiendo literatura en la escuela a estudiantes de bachillerato, posteriormente a estudiantes de la universidad. Les impartía temas de gramática española y redacción porque siempre estuve muy vinculado a la parte de estudios lingüísticos. Y yo creo que el periodismo justamente es un resumen de todo eso. Empecé a estudiar comunicación social, sabía que digamos que el área más difícil de yo poder entrar iba a ser en un noticiero. Yo creo que se lo dije a muchas personas y lo dije porque yo estaba consciente, porque el estereotipo antes prevalecía mucho. Siempre lo supe, pero nunca me rendí en luchar y poder alcanzar este sueño. Hola, feliz día, yo soy Norma Rojo, mamá, periodista y creadora del emprendimiento Mujeres a Todo Dar, un espacio destinado a destacar, exaltar y robustecer el periodismo en mi vida llega yo creo que desde muy pequeña, siempre estuve involucrada con la necesidad de comunicar y desde pequeña que mi mamá vio esa cualidad en mí, desde que tenía, no sé, 5 años de edad, mi mamá fue la que me dijo, tú vas a ser periodista, tú vas a estudiar comunicación social. Lo hacía jugando, tenía 5 años, 6 años y me quedaba sola en mi casa, en mi cuarto, en mi habitación. Yo tenía una peinadora con un espejo inmenso y ese era mi estudio de televisión. Yo me sentaba ahí sin saberlo, yo me sentaba ahí frente al espejo con una cantidad de hojas, con información escrita, ya estaba un poco más grande, quizás 8 años, y jugaba a que yo leía noticias, jugaba a que yo estaba al aire en un noticiero. Esta es su casa, cuando quiera bienvenido siempre. Yo en principio no iba a ser periodista. En realidad yo quería estudiar Derecho y tenía todo listo para irme para la Universidad de los Andes en Mérida a estudiar Derecho. Una vez fui a cantar a Bogotá como invitada y precisamente conocí a quien era el decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo
de la Universidad Central, que fue donde estudié. Él me comentó que en su universidad becaban a los artistas, así que yo decidí inscribirme en la universidad, recibí media beca y empecé a trabajar para la universidad como cantante de música llanera y así podía pues pagar la mitad de mis estudios. Pero no puedo más que verlo y en mis sueños compartir un mundo de ilusión. Papá decía que el periodista, tú vas a estudiar periodismo, eso no se estudia, un periodista nace. Yo pienso que yo nací periodista, pero hay que ir a la universidad a conocer las herramientas, a manejarlas. Por cuestiones de suerte, un día en una guardia de producción no había reportero, me mandaron a la Plaza Bolívar, estaba Nicolás Maduro, presidente de la Asamblea Nacional, y resulta que fue en vivo y me tocó salir en vivo sin haberme parado nunca delante de una cámara y la cosa no salió tan mal. Se agarré el micrófono y me robé un tríptico de alguien que estaba allí y comencé a leer y tal. Llegó el presidente de la Asamblea en ese momento, que era Nicolás Maduro, lo entrevisté a Silvia Flores, todo salió perfecto y me dijeron, bueno, a partir de mañana eres reportero. Estaba un día yo de madrugada en Venezolana de Televisión en la sala de redacción y cae un rayo, periodísticamente hablando de ese tipo de informaciones que no nos esperamos, y era una tormenta eléctrica que se estaba acercando a nuestro país. Recuerdo que estaba al aire Walter Martínez con su programa Dossier, eran las 10 de la noche y mi jefa de redacción en ese momento, Carmen Rodríguez, me dice, hay una microondas, tú nunca has salido, nunca lo has hecho, pero necesito que vayas para allá y por lo menos pongas el taco. Por lo menos pongas el taco, no, yo iba a hacer mi pase completo, yo iba a aprovechar mi oportunidad completa, con mis 5 minutos de fama, de gloria, como dicen, ¿no? Y bueno, lo hice, Walter Martínez me dio el pase, interrumpió su programa, eran las 10:30 de la noche, interrumpió su programa y dijo, vamos a un pase a prensa con Norma Rojo. Yo creo que ese fue como un toque de suerte que me dio un periodista tan destacado como él, que fuera mi primer contacto en vivo en televisión. Venezuela, y con esto finalizamos este recorrido por el Instituto Nacional del Deporte. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente. Gustavo, dime tú. A un periodista. Sí, yo, y te digo quizás por mi experiencia, yo siento que siempre fui una reportera, solo que no tenía el título. La radio es una pasión. Yo adoro hacer radio, de hecho yo comienzo a hacer radio un año después que ella estaba en televisión y siento que mi carrera y mi desempeño en televisión es un antes y un después de estar en radio. El periodista que tenga la oportunidad de pasar primero por la radio antes de llegar a la televisión, eso lo va a agradecer. Hay muchos parámetros por los cuales se mide a un locutor o un presentador. Voz, dicción. Para mí, el principal es la naturalidad, porque con naturalidad tú puedes sortear cualquier obstáculo. Lo importante es, tú puedes escribir en un periódico del interior de una página, lo importante es que trates de hacerlo bien, porque es esa página o ese pequeño artículo que tú escribes allí, alguien lo va a leer, va a tener una resonancia. Es un desafío hermoso contar la verdad de Venezuela, desnudar la verdad al mundo. Entonces, usemos nuestras herramientas, nuestra cámara, nuestra voz, los testimonios que levantamos para contar la verdad de lo que ocurre. Bueno, yo he sido asistente de producción, asistente de cámara, he sido camarógrafo, fotógrafo, soy editor certificado. He pasado como que por casi todas las estaciones de trabajo antes de llegar al frente de la cámara. Varios monitores en la oficina y lo que estoy viendo con Venezuela me preocupa. Se parece mucho a lo que le hicieron aquí. Que ha sido inédito, ha sido histórico. No histórico porque sea Juan Carlos, yo creo histórico porque se le dio la oportunidad a una persona con discapacidad, comunicador social, que pudiera, en este caso, romper todas las barreras de estereotipos para poder mostrarle a la sociedad que uno también está lleno de fuerza y que más allá de la discapacidad propiamente, lo que aquí está prevaleciendo son las capacidades. Sea de farándula, de suceso, tú tienes que trabajar tu información, buscar tu noticia, tú tienes que saber producir, tú tienes que saber recortar, editar. Empresas de alta densidad, revisen bien el material y vean que se Porque mucha gente ve el periodismo de farándula como un periodismo poco serio. ¿A ti te parece poco serio estar casi las 24 horas del día revisando tu teléfono, revisando internet, revisando tu correo? Yo creo que así como es difícil hacer economía, es difícil también hacer farándula, porque si tú no tienes fuentes
y no te ubicas bien en el terreno, nunca vas a llegar a ser un buen periodista de farándula. Aunque los artistas no son amigos de los periodistas, por lo general eso no se da. Ellos simplemente están contigo cuando estás en un medio o porque les conviene que los ayude a promocionar su disco o a impulsar su carrera de una u otra forma. Entonces uno tiene que estar claro que hay gente que dice, ay no, que ese es gran amigo mío, eso es mentira. He conocido a algunos periodistas nuevos de farándula que creen que porque están haciendo farándula y están comenzando ya tienen el cielo ganado. Nosotros no somos el Espíritu Santo que podemos estar en todos lados, definitivamente, pero para eso están las libélulas. Mira, hay libélulas que son mesoneras, hay libélulas que son camarógrafos, hay libélulas luminito, hay libélulas la señora que hace el café, pero tú siempre vas cultivando, eso se llama cultivar las fuentes, tener una fuente en cada lado. Por ejemplo, en La Colina yo tengo muchas libélulas, y en Televen, el canal de la bolita roja, la que más quiero es la Bolsa de Hielo, y la Bolsa de Hielo es una libélula que forma parte de la gerencia de ese canal, y fíjate que ella se le va el yoyo, pero yo la quiero mucho igual. Bendiciones para usted, que se mejore pronto, muy pronto, porque todo lo que hemos escuchado en estos días es que lo necesitamos. ¡Adelante, comandante! Así que, aquí está su pueblo. Y yo como que me daba pena pues decirle que yo cantaba, pero él, fiel amante de la música llanera, creo que es uno de los grandes defensores que hemos tenido en el joropo venezolano, sino el mejor promotor, dijo alguna vez Reinaldo Armas, de los cantantes llaneros de Hugo Chávez. El día que me tocó cantarle, el corazón me hacía tucu, 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 como dice la canción. Pero fue una experiencia maravillosa cantarle a ese gigante. Creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Un periodista escribió en un diario la improvisada presentadora de noticias del Canal 8 que le cantó al presidente Chávez. No, ya va. El improvisado eres tú, porque yo desde que tengo 13 años canto, no voy a decir Yo me caracterizo por ser una persona muy divertida, muy loca. Tengo como ese niño vivo siempre, y siempre estoy haciendo travesuras, siempre estoy echando broma. Pero a la hora de hablar de cosas serias, pues evidentemente uno tiene que ser serio. Yo fui el primer periodista del mundo que llegó a Libia cuando comenzó toda esta sarta de mentiras contra Gaddafi. Me agarraban preso porque entendieron que las cámaras de televisión eran las que los había llevado a eso. Entonces era mejor andar con una K-47 que andar con una cámara. Te estabas grabando algo en la calle y te llegaban, te golpeaban, te arrastraban, ¿no? Y la última vez que estuvimos, mi camarógrafo y yo estuvimos a 12 pasos de que nos fusilaran. Nos salvamos porque en ese momento salió Saif al-Islam, el hijo de Gaddafi, y fue cuando hizo aquella invitación a la prensa internacional, vengan y vean lo que está pasando y tal, y el chamo que me llevaba preso me dice, ¿y tú eres periodista? Y yo, sí, tengo 4 horas llevando palos diciéndote que soy periodista. Entonces, pero nada, estamos allí a 12, 15 pasos de una puerta hacia un patio donde acababan de fusilar 40 personas. ¿Algún indicio que nos hable de la presencia? Cuando mandan a Joan por un tema de salud y me dicen, tú te puedes parar y te puedes ir ahí, y yo sí agarré un morral, metí unas botas, 3 camisas y me fui. La primera imagen que tuve de Haití fue el cadáver de una señora que estaba siendo devorada por unos perros, ¿no? Me tocó hacer el cierre, por ejemplo, de los funerales de estado del comandante Chávez. O sea, lo digo en todas partes, a mí Chávez me dio más que mi padre biológico. Yo sentí que el tiempo se paralizó, que el cielo se puso rojo y que llovió y escuchaba como un montón de gente, además pasó un carro de gente celebrando. No, fue muy, muy difícil. Llegué aquí a BTV, estaba todo el mundo llorando, no había un plan, nadie había previsto que Chávez muriera ese día. Dolor, solamente dolor. Por lo que implica, porque tenía muy en claro políticamente el signo que implicaba para los tiempos que corren, porque sabía que lo iba a extrañar, porque sabía que vine desde Argentina siguiendo su lucha y aquí estoy. Dolor. Convencimiento de que íbamos a salir adelante, pero el primer impacto fue la noticia que jamás quise dar, nunca. Por supuesto, no decirle, pero sí afrontar o vivir la desaparición física del comandante Chávez fue duro, fue muy difícil, era como venir todos los días y decir,
me tengo que sentar a dar una noticia y ver a ese camarógrafo, ese que está detrás de cámara, triste, incluso con lágrimas en los ojos por las noticias que veíamos. Fue muy, pero muy complicado. Hay muchas noticias que uno no quisiera dar, ¿no? Por ejemplo, yo me afecto muchísimo cuando escucho noticias de muertes, de asesinatos, cuando escucho noticias duras de la gente que muere día a día a manos de Lampa. Eso no es un secreto para nadie. Yo no estoy diciendo nada que no se pueda decir en mi país. Muy lamentable dar ese tipo de noticias. Yo era la jefa de la corresponsalía de Telesur en Bogotá, ya llevábamos varios años. Por alguna razón, yo no creo en las casualidades de la vida, pero por alguna razón yo estaba aquí en Caracas y me llaman para que entre a estudio. Entonces, bueno, yo entro, cuento la operación Jaque, se hablaba primero del rescate de Ingrid Betancourt, no habían muchos detalles. En la medida que van pasando las horas, como todos sabemos en las noticias, vamos agregando información. Cuando salgo del aire, salgo llorando. Y los compañeros me decían, es que me acuerdo y me dan ganas de llorar otra vez. Hoy celebramos por el legado de quienes transformaron esta historia y por aquellos que continúan construyéndolas. Gracias por compartir cada realidad con nosotros, por conectarnos en el mundo y hacernos partícipe de esta gran historia que aún tiene mucho que narrar. Si Dios me diera la oportunidad de hacer una noticia, creo que la que me gustaría hacer realmente es la de fomentar y promover la paz. Yo llevo la sección de salud y he atendido muchos niños con VIH, con cáncer, con distintas patologías y me encantaría dar en vivo una buena noticia de que ellos están bien. Que vencimos esta guerra económica, puede ser. He visto a mi pueblo resistiendo y por eso todos los días me paro acá y lo digo, vamos a resistir, vamos a aguantar, vamos a sembrar, vamos a crear, vamos a inventar. Lo que yo anhelo como colombiana y que yo deseo contarle al mundo es la paz para mi país. Nunca me habían hecho esa pregunta. Yo creo que seguir potenciando a nuestro país, ser promotores en positivo de Venezuela. Mi nombre es Moisés y quiero ser periodista. Quiero ser periodista. Yo quiero ser periodista. Yo quiero ser periodista. Y quiero ser periodista.